Elegido, hay algo que necesito que sepas el día de hoy. No mañana, no cuando las cosas por fin se acomoden, no cuando finalmente te sientas como la persona en la que has estado intentando convertirte. Justo ahora, exactamente en medio de donde estás, hiciste algo. Algo que el mundo no notó, que no celebró, que no recompensó. Algo que quizás tú mismo ya medio olvidaste porque fue tan ordinario, tan silencioso, tan completamente sin público, que apenas dejó un rastro en tu propia memoria. Pero Dios lo notó, y lo que Dios sintió cuando te vio hacerlo, esa cosa silenciosa, sin prisa y sin actuación, no fue decepción, no fue paciencia, no fue la aprobación cuidadosa de alguien que está esperando a que lo hagas mejor. Fue una sonrisa, una de verdad, el tipo de sonrisa que viene de un deleite genuino, el tipo que dice, ahí estás, ese eres tú, lo veo. No tienes idea de cuánto importó ese momento, pero para cuando termine este mensaje, lo sabrás, porque lo que hiciste hoy no es un hecho aislado, es un patrón que atraviesa las vidas más extraordinarias que jamás se han vivido. Y me dice algo muy específico sobre quién eres y en el borde de qué temporada estás parado. Quédate conmigo. Este no es un mensaje general. Este es tuyo. Y antes de ir más lejos, quiero decirte lo que te está esperando si te quedas hasta el final de esto. Para cuando este mensaje termine, vas a entender exactamente qué fue ese momento y por qué tiene el peso que tiene. Te vas a ver a ti mismo a través de un lente al que la mayoría de la gente nunca tiene acceso. Vas a salir de aquí con palabras específicas para declarar sobre tu propia vida, una forma de sostener tus días ordinarios de manera diferente y un entendimiento de la temporada en la que realmente estás, no en la que crees estar. Nada de esto es una exageración. Todo esto te está esperando. Así que quédate ahora. Comencemos. Piensa en el último día o dos de tu vida, no en los grandes momentos, no en las oraciones que planeaste, las metas que te propusiste o las decisiones que tenían un peso obvio. Me refiero a los espacios intermedios, las partes silenciosas, los momentos en los que nadie estaba mirando y aún así elegiste algo. Quizás te mantuviste amable cuando todo tu ser tenía el derecho de ser duro. Quizás te guardaste una respuesta que habría caído como una herida, aunque fuera cierta, aunque te hubieras ganado el derecho de decirla. Quizás seguiste adelante con algo en silencio, sin anunciarlo, cuando detenerte habría estado completamente justificado y nadie te habría culpado. Quizás le diste algo a alguien, tu paciencia, tu tiempo, tu presencia, sin ninguna garantía de que sería recibido o recordado. Quizás elegiste perdonar algo, no en voz alta, no con una ceremonia, solo una liberación silenciosa e interna de algo a lo que te habías estado aferrando. Probablemente no lo enmarcaste como algo espiritual. Probablemente no pensaste, este es el momento. Fue solo una elección, pequeña, privada, poco notable para cualquiera que estuviera mirando. Pero aquí está lo que necesito que entiendas. Ese es exactamente el tipo de momento que captura la atención del cielo. No la actuación, no el anuncio, sino la elección silenciosa. No el sacrificio hecho en un escenario público, sino el que se hace en la sombra, en medio de un día ordinario, sin nada que ganar y sin nadie a quien impresionar. Y tú hiciste eso recientemente, tal vez hoy, tal vez en las últimas 24 horas. Una de esas cosas que acabo de describir, o algo muy parecido, es lo que hiciste. Y casi no lo contaste, pero Dios sí lo hizo. Ahora, podrías estar preguntándote, ¿por qué algo tan pequeño tendría algún peso? Esa es la pregunta que quiero responder en los próximos minutos, porque la respuesta va a cambiar la forma en que ves tus días ordinarios por el resto de tu vida. Hay un patrón en los textos más antiguos, en las vidas de las personas que consideramos extraordinarias, en cada relato honesto de cómo Dios se mueve en una vida humana. Y el patrón es este. Dios aparece consistentemente en el silencio, no en la actuación. Piensa en David, no el rey David,
no el David con la corona, el trono y los ejércitos. Piensa en David antes de que algo de eso existiera. Solo en un campo cuidando ovejas. Sin escenario, sin público, sin nadie grabando el momento para la historia. Solo un joven haciendo algo silencioso y fiel que nadie le exigía hacer de manera brillante. Y fue en ese campo, en esos años ocultos, donde se formó el corazón. Un corazón que Dios describió como conforme al suyo. No después de que se construyó el palacio, en el campo, antes de que nadie estuviera mirando. Piensa en Ruth parada en un camino con su suegra, una viuda sin nada que ofrecer, sin capital político, sin influencia, sin ninguna razón para quedarse excepto el amor y la lealtad. Nadie le exigió que siguiera adelante, no había ninguna recompensa prometida. Ella eligió la fidelidad en un momento en el que lo razonable era alejarse. Y el texto nos dice que ese momento fue visto. Esa lealtad cambió el arco de todo un linaje. Piensa en la mujer con el frasco. Entró en una habitación, rompió algo irreemplazable y lo derramó sin pedir permiso, sin dar explicaciones, de una manera que todos los presentes criticaron como un desperdicio excesivo. Y Jesús dijo: donde quiera que se cuente esto, lo que ella hizo será recordado. Dios no olvida los actos silenciosos, Él los marca. El patrón es antiguo. Cada vez que Dios se inclina, cada vez que algo en el cielo se mueve con deleite, no es por el gran gesto, es por el gesto genuino, el que no es forzado, el que se hace en los espacios privados de una vida donde no había audiencia ni recompensa. Y la persona lo hizo de todos modos, simplemente porque así era su esencia. Eso es lo que tú hiciste. Y aquí es donde se vuelve aún más específico, porque la ciencia, en su propio lenguaje, ha estado descubriendo algo que hace eco de este mismo patrón dentro del cerebro humano. Durante las últimas décadas, neurocientíficos de instituciones como Princeton, Stanford y el MIT han estado estudiando lo que sucede en el cerebro durante los momentos de lo que ellos llaman presencia genuina. No actuación, no ansiedad por los resultados, no el estado mental de alguien que intenta ganarse la aprobación, sino presencia genuina y no forzada, y acción auténtica. Y lo que encontraron es una onda cerebral específica llamada gamma. Y lo que descubrieron sobre la onda gamma es esto: no es un estado que alcanzas a través del esfuerzo, es un estado al que regresas porque naciste con él completamente activo. Los niños menores de 7 años tienen sus cerebros inundados de ondas gamma. Observa a un niño elegir ser amable antes de entender lo que es la reputación. Observa a un niño regalar algo antes de entender de economía. Observa a un niño amar sin calcular. Así es como se ve un cerebro en pleno estado gamma, completamente vivo, completamente él mismo, completamente presente a lo que es real sin actuar para lo que es observado. Los neurocientíficos llaman a lo que sucede después el efecto de declive. A partir de los 7 años, a medida que el sistema de recompensas externas de la educación y el entorno entran en acción, la onda gamma comienza a silenciarse. No porque algo esté roto, sino porque el cerebro está siendo entrenado para responder a los aplausos en lugar de a la alineación, para actuar buscando aprobación en lugar de actuar desde la identidad. Y a lo largo de los años y las décadas, lo que era natural se vuelve un esfuerzo. Las elecciones silenciosas y genuinas se vuelven más raras, no porque la persona se haya vuelto peor, sino porque el cerebro fue redirigido. Pero aquí está lo extraordinario. La onda gamma puede ser reactivada. Nunca fue destruida, estaba dormida. El doctor Robert Lake, un neurocientífico con 34 años de investigación, pasó años desarrollando una forma de recuperar esa frecuencia. No a través de meditación, que toma meses de práctica constante que la mayoría de la gente no puede sostener. No a través de costosos equipos de biofeedback que cuestan $7,000 para instalarlos en casa. Él desarrolló una traca de audio de 7 minutos que utiliza una tecnología llamada arrastre cerebral. Brain Entrainment, la misma ciencia estudiada por Harvard, MIT y Columbia para devolver el cerebro a la frecuencia gamma. El precio original es de $49, pero para las personas que lo encuentran a través de una fuente como esta es de $39.
y viene con una garantía total de devolución de dinero, sin condiciones. Esto no es un milagro, es una herramienta, una muy buena para las personas que están listas para dejar de luchar, para sentirse como ellas mismas y comenzar simplemente a ser ellas mismas de nuevo. Si ese eres tú, el único enlace verificado está en la descripción y en el comentario fijado abajo. Ten cuidado con otras fuentes. Hay versiones falsificadas en línea que no contienen la verdadera tecnología de arrastre, solo audio ordinario sin ningún efecto. El que funciona solo se consigue a través de ese enlace. Pero quiero que escuches esto claramente. Lo que acabo de describir es un apoyo, una herramienta. Lo que pasó hoy no requirió una herramienta, porque lo que hiciste hoy, ese acto silencioso, sin recompensa, sin actuación, es exactamente lo que hace de forma natural un cerebro activo en gamma. No estabas luchando contigo mismo para tomar esa decisión, simplemente estabas siendo quien eres, y por eso Dios sonrió, no porque actuaste, sino porque captó un destello de tu diseño original, aún intacto, aún funcionando, aún eligiendo correctamente cuando no había nada que ganar. Eso nos lleva a la tercera cosa que quiero mostrarte antes de profundizar, porque lo que la sonrisa de Dios nos dice no es solo sobre lo que hiciste, es sobre quién eres. Y aquí es donde necesito que te mantengas cerca, porque lo que voy a decir va a sentirse como si se tratara de alguien digno, de alguien importante, de alguien que no eres tú. Necesito que te mantengas abierto a la posibilidad de que se trata exactamente de ti. Hay un tipo de persona que lleva luz a las habitaciones sin intentarlo, no siendo ruidosa o impresionante, sino estando genuinamente presente. La habitación es diferente porque ellos entraron en ella. La conversación cambia. La persona que estaba a punto de rendirse no lo hace. No porque haya pasado algo dramático, sino porque apareció algo real. Tú eres esa persona. La elección silenciosa que hiciste, la que nadie vio, es lo que hace ese tipo de persona. Hay un tipo de persona que ha pasado por algo que podría haberla endurecido, pero no lo hizo. La profundizó. Algo se rompió, sí, pero en lugar de que esa ruptura produjera amargura, produjo una extraña capacidad para sentarse con personas que también están rotas, y no intentar arreglarlas demasiado rápido, para simplemente estar ahí, para traducir el lenguaje del dolor de una manera que solo alguien que lo ha vivido puede hacerlo. Tú eres esa persona, y eso no te lo quita nadie. Lo que has pasado no es una herida que todavía necesitas sanar antes de que seas útil. Ya es la medicina. Hay un tipo de persona que no puede fingir, no porque sean rígidos o difíciles, sino porque están hechos para algo real. Cuando la habitación se vuelve falsa, lo sienten en su cuerpo. Cuando la conversación les exige actuar algo que no creen, algo en ellos se resiste. Esto no es un defecto, es diseño. Fuiste hecho para portar la verdad, no como un arma, sino como una forma de ser. Tú también eres esa persona. Y hay algo más, algo que va a aterrizar más plenamente en la segunda parte de este mensaje, porque todo lo que te he dicho hasta ahora, el acto, la ciencia, la identidad, todo apunta hacia algo más grande, algo que cambia no solo cómo ves el día de hoy, sino cómo ves toda tu temporada. El desierto en el que has estado, la espera, el ocultamiento. Hay una razón para ello, una razón específica, no una razón vaga que suene espiritual, una razón real. Y tiene todo que ver con el lugar hacia donde estás a punto de ir. Quédate conmigo. Antes de esta temporada en la que estás, había una versión de Dios que a muchos de nosotros nos entregaron, y se veía algo así. Alguien mirando, paciente, sí, dispuesto a perdonar, sí, pero esencialmente esperando. Esperando a que la lista se hiciera más larga en el lado correcto. Esperando a que los fracasos dejaran de aparecer. Mirando de la manera en que un maestro mira a un estudiante que batalla, con un tipo de esperanza cuidadosa y medida que no llega del todo al nivel del deleite. Tal vez nunca te dijeron eso directamente. Tal vez era solo el ambiente. La sensación de que la gracia era una deuda que se pagaba lentamente en lugar de un regalo ya entregado. La sensación de que Dios estaba dispuesto a usarte algún día cuando finalmente estuvieras más listo de lo que estás ahora. La sensación de que la relación era real, pero que el placer,
El placer genuino y sin complicaciones de un padre que mira a su hijo y simplemente se alegra, eso se sentía como algo reservado para personas más avanzadas. Quiero sentarme con esa imagen por un momento, porque creo que mucho de lo que impide que los elegidos reciban lo que ya es suyo viene de esta imagen exacta. No viene de la rebelión, no viene de la incredulidad, viene de una sensación sutil y persistente de que están en la categoría de los amados, pero aún no de los deleitados. Y quiero mostrarte algo. Vuelve a David en el campo. No al momento en que Samuel llegó con el aceite. Vuelve más atrás. Vuelve a los años anteriores a eso, los largos años de fidelidad ordinaria, el león y el oso sobre los que nadie escribió hasta que el propio David los mencionó en un momento de valentía. Nadie estaba registrando esos años. Ningún profeta estaba en camino todavía. Ninguna promoción era visible. Solo un joven en un campo eligiendo ser fiel en algo pequeño porque simplemente era quien él era. Y la Biblia dice que Dios vio a un hombre conforme a su propio corazón. No después del trono, no después de las batallas, después del campo, después del silencio, después de los años de elegir correctamente cuando no había audiencia ni recompensa. Dios miró esos años ocultos y lo que sintió no fue paciencia, no fue tolerancia, no fue la esperanza cuidadosa de alguien que espera que un estudiante mejore, fue deleite. Y aquí está la mega revelación hacia la que he estado construyendo, la que va a recontextualizar todo lo que has escuchado hasta ahora. Te has estado midiendo por lo que aún no has hecho, por lo que aún no te has convertido, por lo que aún no has producido o probado o hecho visible. Y a partir de esa medición, has concluido, estoy en algún lugar a la mitad de la historia. No al principio, no al final, en algún lugar en la formación, en algún lugar en el todavía no. Pero Dios no está mirando la brecha entre quién eres y quién serás. Dios está mirando lo que eliges en el silencio. Cuando no hay público, cuando no hay nada que ganar, cuando lo razonable sería contenerse o protegerte o esperar la certeza antes de dar algo. Y cuando Él te ve elegir de la manera en que elegiste hoy, sucede algo que solo puedo describir en el lenguaje que la Biblia realmente usa. Él se complace. No un placer en tiempo futuro, no un placer condicional, activo y en tiempo presente. Justo ahora, en medio de tu historia inacabada, en medio de la temporada que aún tiene preguntas sin resolver y circunstancias sin resolver, Él te mira y se alegra. Hay una imagen que quiero darte. Un jardinero mirando una semilla en la tierra. La semilla no es visible desde la superficie. No está sucediendo nada todavía según ninguna medida externa. La tierra se ve igual que ayer. Una persona que no supiera lo que hay en la tierra podría pasar de largo y no ver nada digno de mención. Pero el jardinero sabe lo que hay en la semilla. El jardinero la plantó. El jardinero entiende lo que está sucediendo debajo de la superficie. El trabajo imposible, silencioso e invisible de convertirse. El estirarse hacia abajo antes de estirarse hacia arriba. El sistema de raíces construyéndose antes de que el tronco pueda sostenerse. Y el jardinero no está impaciente, no está decepcionado, no está tachando los días hasta que la cosa sea finalmente útil. El jardinero está expectante, lleno de anticipación, porque el jardinero sabe lo que hay en esa semilla. Y para alguien que puede ver lo que se está formando en el silencio, en lo oculto, en los años fieles, ordinarios y sin anunciar, no estás atrasado, estás exactamente a tiempo. No eres alguien a quien Dios tolera en el camino para ser alguien que Él pueda usar. Eres alguien a quien Dios mira ahora mismo, hoy, en medio de todo esto, y sonríe. El desierto en el que has estado no es una sala de espera, es una sala de formación. Y la cosa específica que se está formando en ti, la calidad de corazón que te hace elegir suavemente cuando la dureza sería más fácil, el dar sin calcular el retorno, el mantenerte fiel a algo invisible cuando todo lo visible te sugiere que lo sueltes, esa calidad no viene de la facilidad. No se puede enseñar en un salón de clases ni fabricar en una temporada de éxito. Solo se puede construir aquí, en el silencio, en lo largo, en lo que no se ve.
Y lo que estás construyendo es exactamente lo que se necesitará, específica y precisamente necesitado, en lo que está delante de ti, no un llamado general, uno específico. Y las personas que te necesitarán, las que aún no has conocido, las habitaciones en las que aún no has entrado, necesitarán exactamente esta versión de ti, la que sabe cómo quedarse, la que sabe cómo dar sin necesitar recibir, la que sabe lo que es estar en medio de la historia y aún así elegir estar presente. El desierto no es un castigo por la indignidad, es una preparación para alguien que necesitará haber estado exactamente aquí. Ahora quiero darte algo práctico para que te lleves contigo, algo que puedas usar mañana por la mañana y todas las mañanas siguientes, porque lo que cambia cuando sabes lo que ahora sabes no es solo cómo te sientes hoy, es cómo sostienes tus días ordinarios de aquí en adelante. No fuiste hecho para vivir actuando para un público que puede o no notar lo que haces. Fuiste hecho para vivir desde algo establecido, desde un lugar que no necesita ganar lo que ya se le ha dado. Y la práctica diaria de regresar a ese lugar no es complicada. No requiere una rutina matutina perfecta, ni una hora de silencio, ni condiciones que rara vez están disponibles. Requiere algo más pequeño y más verdadero que todo eso. Cuando te despiertes mañana, antes de que el día te exija nada, antes de las notificaciones y las obligaciones y la larga lista de cosas que necesitan tu atención, quiero que dejes que 3 cosas se vuelvan verdad en tu cuerpo antes de que te muevas. La primera es esta: ya eres visto. No visto en el sentido de ser observado y evaluado, visto en el sentido de ser conocido y en el que alguien se deleita. Deja que esa sea la primera cosa que sea verdad en la mañana antes de que cualquier otra cosa lo sea. La segunda es esta: tus decisiones silenciosas tienen un peso que nunca medirás por completo. La pequeña cosa que hagas hoy con integridad cuando nadie esté mirando, importará en formas que no serán visibles por meses o años. Permítete creer eso hoy, solo por hoy. La tercera es esta: la temporada en la que estás no es un retraso, no es la sala de espera antes de que comience la historia real. Esta es la historia real, lo que se está construyendo en ti ahora mismo en lo ordinario, en lo oculto, en lo fiel. Esto no es el preludio, esto es la obra en sí. Habla estas 3 cosas no como una actuación, sino como una declaración, como un elegido que recibe lo que ya es verdad en lugar de alcanzar lo que aún no es visible. Y quiero decir una cosa más antes de terminar, porque hay una voz que puede haber estado corriendo por debajo de todo lo que acabo de decir. Suena así: esto es para otras personas. Quizás para personas más avanzadas, más consistentes, más seguras de sí mismas. No es del todo para mí. Todavía no. Todavía tengo demasiado que resolver antes de ser la persona que este mensaje describe. Conozco esa voz, y quiero decirle esto directamente. Esa voz no es discernimiento. No es Dios revisando tu historial y encontrándolo incompleto. Es la mentira más antigua en el libro más largo. La sugerencia de que tú eres la única excepción, la única persona para quien la bienvenida no se aplica del todo, el único para quien la mesa está puesta pero no del todo lista. No es verdad. La indignidad no es una posición espiritual, no es humildad. La verdadera humildad no rechaza un regalo. La verdadera humildad lo recibe con las manos abiertas y dice: no entiendo esto completamente, pero estoy dispuesto. Eso es todo lo que se requiere. No certeza, no un historial limpio, solo disposición. Si estás dispuesto, di esto en silencio justo donde estás. Solo esto. Lo recibo, no lo entiendo completamente, pero lo recibo. Eso es suficiente. Eso es más que suficiente. Ahora, cerremos esto. Bueno, quiero orar contigo. No por ti, sino contigo. Porque lo que te llevas de aquí importa más que lo que escuchaste adentro. Si estás dispuesto, toma una respiración profunda y silenciosa. Deja que tus hombros se descansen. Deja que el ruido del día se suavice por solo un momento. No tienes que cerrar los ojos, solo está aquí. Dios, hablo sobre esta persona en este momento. Hablo sobre la temporada en la que está. La temporada larga, silenciosa y oculta que le ha pedido tanto sin mostrarle mucho a cambio. Honro lo que eso le ha costado. No lo minimizo.
Y digo que no ha estado vacío, ni un solo día de él. Cada elección fiel en lo que no se ve ha sido vista. Cada vez que eligió correctamente cuando equivocarse hubiera sido mucho más fácil, eso fue marcado. Eso importó. Eso sigue importando. Hablo sobre la identidad que se ha estado formando en el silencio. La persona que lleva luz sin necesitar un escenario. La persona cuyas heridas se han convertido en lenguaje para aquellos que también están heridos. La persona que no puede vivir falsamente porque fue hecha para la verdad. La persona que se queda cuando irse estaría justificado. Estas no son aspiraciones. Estas ya son verdades. Las declaro en los oídos del que está escuchando ahora. Hablo sobre los días venideros. Que los momentos ordinarios lleven el peso que siempre estuvieron destinados a llevar. Que las elecciones silenciosas se hagan libremente, no por miedo a lo que Dios pensará, sino desde el conocimiento establecido de lo que Dios ya piensa. Que la semilla en la tierra crezca sin necesidad de explicarse a sí misma. Que la formación continúe sin que el que está siendo formado necesite ver los planos para poder confiar en el constructor. Y esto, por encima de todo esto, que necesites menos los aplausos del cielo porque ya tiene su presencia. Que salgas de este momento como alguien que no está esperando ser aprobado, sino como alguien que ya lo es. Como alguien a quien Dios miró hoy y sonrió. Porque lo hizo. Hiciste sonreír a Dios hoy. No siendo perfecto, siendo genuino, siendo tú, el verdadero tú. El que estaba ahí antes de que el mundo te pidiera que empezaras a actuar. Esa versión de ti es la que siempre ha importado más. Ese es el que Él hizo. Ese es el que Él ve. Ve como esa persona. El Dios que sonrió hoy no ha apartado la mirada. No se irá sabiendo eso. Ve llevando eso. Deja que cambie la forma en que entras en cada momento silencioso, ordinario y hermoso que te está esperando. Eres visto. Eres su deleite. Estás exactamente donde se supone que debes estar.